La clase pasada la estuvimos viendo entonces el comienzo del capítulo 2. El comienzo del capítulo 2 está caracterizado porque dijimos que iba a entrar el personaje más importante del libro de Hechos y es el Espíritu Santo. En el capítulo 2 vemos que el Espíritu se cumple la promesa que Jesús había dicho a los discípulos de que esperasen, ¿cierto? Porque iban a ser embestidos con poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a volver a leer solamente como para recordar y retomar el estudio de hoy a partir de donde quedamos la sesión anterior. Entonces Hechos 2 del 1 al 13 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto, de la isla, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros, por su parte, se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Ahí terminamos. Hablamos sobre ese acontecimiento que sucedió ese día. Vimos que ese día hubo una manifestación tanto auditiva como visual. Vimos que sucedió algo muy similar a lo que pasó el día que Jesucristo fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado vimos también una representación visual, el Espíritu descendiendo, ¿cierto? Como paloma. Y también vimos la representación auditiva, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este día de Pentecostés, que dijimos que era una fiesta judía muy importante que se celebraba 50 días después de la Pascua, desciende el Espíritu, están todos reunidos en un lugar, desciende el Espíritu sobre ellos, todos comienzan a hablar en diferentes idiomas. Dijimos que ahí la palabra que se usa es para referirse a idiomas, no era un lenguaje que nadie entendía. Dice que todos los que estaban ahí les entendían en su propio idioma. Y vemos que tuvieron la representación auditiva, es que se escuchó un ruido como el de un viento fuerte, que es cuando el Espíritu desciende, se escucha un ruido como el de un viento fuerte. Y luego vemos la representación visual, que se posaron sobre ellos unas lenguas como de fuego, ¿cierto? Y hablamos de que eso era la presencia del Señor que estaba consumiéndolos a ellos, llenándolos de su poder. Entonces vimos que todas estas personas quedaron asombradas y maravilladas porque nunca se había hablado, nunca habían escuchado hablar la palabra de Dios en un idioma gentil. Para ellos, que la palabra de Dios, si hablara en un idioma gentil, era una falta de respeto, era una abominación, porque ellos todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios, con la Torá, siempre en la sinagoga lo recitaban en arameo, ¿cierto? O en hebreo. Eran los únicos dos idiomas en que la palabra de Dios se hablaba en ese entonces. Entonces, para ellos, aunque tuvieran otra lengua natal, escuchar la palabra de Dios en su idioma natal, como vimos ahí, en todos estos dialectos, la gente quedó: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y llamó la atención. Entonces, el Señor ya está preparando aquí un momento poderoso. Miren cómo Dios ya está llamando la atención de todo el mundo alrededor. Todo el mundo escuchó ese ruido. Todo el mundo escuchó un estruendo. ¿Qué pasó aquí? Y todos empezaron a acercarse, empezaron a llegar y empezaron a ver estas personas en esta casa hablando, profetizando las maravillas de Dios en otros idiomas. Ya Dios está llamando la atención de las personas. Obviamente no faltan los que dicen: eso, están es borrachos. Los incrédulos, los que aún siguen ciegos, aunque han visto la representación, aunque han escuchado, siguen ciegos.
su corazón sigue muerto. Y vamos entonces a partir de ahí a tomar la sesión de hoy. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces, esa frase causó en Pedro una acción. ¿Cuál fue la acción? Y aquí retomamos y dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana o la hora tercera, como dice la Reina Valera. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Eso causó en Pedro una reacción. Pero vemos que fue una reacción muy distinta al Pedro que conocíamos antes. Ese Pedro de antes era un Pedro impulsivo, que el Señor lo tenía que corregir cada vez que actuaba de una manera impulsiva. Pero esta vez Pedro actuó de una manera que nunca antes lo había hecho, porque estaba lleno del Espíritu. Esta vez lo que Pedro hizo fue, en amor, corrigió a estas personas y les explicó qué era lo que sucedía. Les dijo a ellos, es imposible que estos hombres estén borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. O sea, ni siquiera un alcohólico a esa hora va a estar bebiendo. Mucho menos en un día como el día de Pentecostés. Y eso fue suficiente para que simplemente las personas dejaran ese tema de la borrachera a un lado. Entonces, como dijimos, Pedro había sido de cierta manera ya el vocero de los apóstoles. A pesar de que Pedro fue esa persona que lo reconocemos como ese hombre impulsivo, que el Señor tuvo que corregir, que negó al Señor. Vemos que siempre tuvo un rol muy importante en el ministerio de Jesús. Cuando ustedes se ponen a mirar los evangelios, casi siempre que nombran a los discípulos, Pedro lo nombran de primero. O sea, Pedro tenía ya cierto liderazgo. Otra cosa, Pedro estuvo siempre entre el círculo cercano de los discípulos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron siempre los 3 más cercanos. Ellos tuvieron privilegios que ningún otro discípulo tuvo, como ver a Cristo transfigurado, pudieron estar en lugares donde los otros no estuvieron, escuchar cosas que otros no pudieron escuchar. Pedro fue también aquel que declaró al Señor, Pedro fue el que reconoció que Cristo era ese Mesías y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces digamos que Pedro, de cierta manera, ya el Señor venía trabajando en él para levantar de él un gran líder. Entonces ahora está lleno del Espíritu Santo. Y ahora ya Pedro no está refutando con razonamiento humano. Ahora Pedro, como habíamos dicho en una de las clases anteriores, está usando algo poderoso. ¿Qué es? El Espíritu Santo, que lo está llevando a hablar con la palabra de Dios. Pedro aquí no está peleándoles. Pedro aquí no está diciéndoles, ¿es que ustedes qué están diciendo? No. Pedro claramente les está diciendo, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Entonces, aquel que hablaba por impulso, ahora habla por la guía del Espíritu Santo. Él reconoció esa autoridad que se le había dado. Por eso fue que se puso en pie junto con los 11, pero fue el que tomó el liderazgo. Él dijo, yo necesito ser ese vocero. Y me imagino que Pedro se levantó y se levantaron los otros 11. Hoy Pedro se levantó, vamos, apoyémoslo. ¿Cierto? Y aquí, a partir de este momento, comienza el primer sermón de la iglesia. Este discurso de Pedro fue el primer discurso, él fue el primer predicador del evangelio. Y ese primer discurso convirtió 3,000 personas ese mismo día. Entonces, acuérdense que la iglesia se constituyó, la iglesia cristiana comenzó a partir del momento que el Espíritu se derramó. Esos 120 que estaban reunidos en ese aposento alto fueron los primeros, discípulos de la iglesia cristiana. Y este fue el inicio del primer sermón cristiano. Como decía este teólogo, Albert Barnes, en uno de sus estudios de Hechos y Romanos, dice, Pedro no da a entender que este sea un asunto dudoso, hablando sobre el tema de la borrachera, de que están hablando así es porque están borrachos, no. O que no pudiera explicarse. Su discurso fue respetuoso, pero firme.
procedió con calma a mostrarles su error. Cuando los enemigos de la religión ridiculizan el evangelio o nos ridiculizan a nosotros, debemos contestarles de modo amable, respetuoso, pero firme. Pedro, a pesar de que los trató con palabras amables, con respeto, él los llevó a ver su error. Y vemos más adelante cómo dice, es que ustedes cometieron el grave error de crucificar a Jesucristo. Aquel que yo estoy predicando es al que ustedes mataron. Él les hizo ver en todo momento, los confrontó, y me imagino que esas 3,000 personas que se convirtieron fue porque sintieron el peso de lo que habían hecho. Ese sermón de Pedro fue de una manera tan poderoso que las personas mismas que fueron los que gritaron y decían crucifícalo, estaban ahora ahí presentes diciendo ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pero aún para esas personas hay esperanza y lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos un poquito de quién era ese Pedro antes de ser lleno del Espíritu, y acá hay algunos puntos que busqué y encontré. Por ejemplo, Pedro fue el que caminó sobre el agua. Fue ese que dijo, si el Señor me está llamando, yo voy. Pero a la misma vez dudó, ¿cierto? Y el Señor lo reprendió. ¿Por qué dudaste? Después reprendió a Jesús porque Jesús estaba hablando de que tenía que morir. Y le dijo, no, o sea, Señor, eso no puede ser así. Yo no dejaré, no permitiré. Y Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás. Entonces ese mismo que está ahí, el Señor lo tiene que regañar. Propuso levantar 3 albergues cuando estaban en el monte viendo la transfiguración. Impulsivo, Señor, levantemos aquí un albergue para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Y en el momento es donde se revela la gloria del Señor y Pedro tiene que agacharse porque no puede, queda abrumado simplemente con ver lo que estaba sucediendo. Entonces es un hombre muy impulsivo que muchas veces el Señor lo tiene que frenar. También fue quien desenvainó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué pasó después? Jesús lo tuvo que reprender y le ordenó que guardara su espada. Y fue el que se jactó diciendo que yo nunca te voy a abandonar. Así todos los demás te dejen, yo nunca te voy a dejar. Nunca. Y más tarde lo negó 3 veces diciendo que no lo conocía. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver a partir de ahora y en lo que transcurre de Hechos a un Pedro totalmente distinto a esto. Vamos a ver a un hombre transformado. Y yo creo que lo hermoso de esto es que el Señor nos permite ver quién era y en quién se ha convertido. Y eso no solamente aplica en Pedro, eso aplica en cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Ahora hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. El Señor nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a permitir que el Señor haga con nuestras vidas? Pedro se dejó moldear. Pedro fue un hombre que se dejó moldear por el Señor. Él dejó que el Señor le trabajara en ese corazón, en su carácter. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre totalmente transformado. Entonces él dice a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, acuérdense que estaba lleno Jerusalén de visitantes, personas de todas partes que venían a celebrar la Pascua, el Pentecostés. Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Pedro ahí vemos que habla con mucha autoridad. Él les está diciendo, escúchenme. Ustedes escúchenme. Y le está hablando a maestros de la ley, personas que son muy conocedoras. Yo creo que más de uno ahí dijo, ¿quién es este? ¿Se acuerdan que hasta dijeron ahí en uno de los comentarios, no son galileos todos estos que están hablando? Y hablamos la sesión anterior de que el término Galileo era un término que se usaba para decir, ¿no son estos poco estudiados, faltos de conocimiento, pobres, o sea, las personas pescadores? Pero miren lo que el Señor estaba haciendo con esos galileos. Estaba dándole una lección a esos maestros de la ley. Porque no se trata de qué tanto conocemos, se trata de la relación que tenemos con Cristo y qué tanto permitimos que el Señor haga a través de nuestras vidas. Estos hombres conocían la Torá de pies a cabeza, estos maestros de la ley, pero estaban muertos espiritualmente. No titubeó, porque él sabía que estaba guiado por el Espíritu Santo. Y como dijimos, su discurso fue respetuoso, pero firme.
no los atacó agresivamente, sino que les mostró el error. Y a eso estamos nosotros llamados. Nosotros estamos llamados a confrontar a las personas en respeto, pero no quedarnos callados, sino predicar a Cristo. Llevar a las personas a que vean su error. Porque si nosotros no somos los que predicamos el Evangelio, ¿cómo van a, como decía el apóstol Pablo, cómo van a conocer a aquel del cual no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Entonces somos nosotros responsables de predicar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo, para que las personas, como esas 3,000 ese día, se sientan confrontadas. Nosotros nunca queremos confrontar a nadie, no, que no se sienta mal, que no se enoje. Pero es que nosotros somos responsables de hablar con la verdad, con respeto, pero con firmeza. Miren lo que dice Proverbios 15:1, con referencia a lo que veníamos hablando, de la manera como Pedro respondió. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Yo creo que todos hemos sido testigos de ese proverbio. Creo que todos en el momento en el que hemos optado por responder agresivamente, vemos que es como echarle leña al fuego. Se enciende más la pelea. Estamos hablando con nuestro cónyuge o con alguna persona o algo y respondemos antes más fuerte y gritamos y levantamos la voz. Y eso es como echar leña al fuego. Se prende más. Se vuelve más agresiva la cosa. Pero cuando optamos por la respuesta amable, aun cuando tenemos rabia, pero hablamos suave, tratamos de no subir el tono de voz, con respeto. Vemos que la otra persona inmediatamente baja ese nivel. Baja ese nivel. La otra persona no se queda ahí. Entonces, miren, esos proverbios, acuérdense, los proverbios están escritos para darnos sabiduría, para vivir una vida sabia, sabios, para que seamos sabios en nuestro caminar. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y luego el mismo Pedro, cuando escribe su carta, en 1 Pedro 3:15, dice lo siguiente: estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces el mismo Pedro que ese día respondió de esa manera, ahora nos está diciendo, háganlo como yo lo hice esa vez. ¿Cierto? Con gentileza y respeto, pero den razón de su esperanza. Entonces vemos que la respuesta de él fue esa. Dijo, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Entonces ahí vimos que él menciona las escrituras. Menciona una profecía que se estaba cumpliendo a partir de ese momento, se estaba empezando a cumplir esa profecía. Vemos que muchas profecías se cumplieron en la vida de Jesús, pero muchas otras quedaron por cumplirse. De hecho, algunas no se han cumplido todavía y se van a cumplir. Pero él dice, en este momento lo que ustedes están presenciando es lo que dijo el profeta Joel. Todos los que están ahí como buenos judíos sabían lo que había dicho el profeta Joel. Porque a diferencia del judío, a diferencia del cristiano, el judío sí conoce la palabra de Dios. Cuando ellos le dicen al otro, ¿te acuerdas lo que dijo Ezequiel cuando habló de esto? O Amós, o el profeta Ezequiel. Ellos saben exactamente de qué están hablando. A nosotros nos falta mucho de esto. Algunas veces el pastor habla de algo y uy, es que yo nunca había escuchado esa historia. ¿Ve? Ese libro está en la Biblia. Entonces, aquí es muy distinto. Él está hablando a un grupo de hombres que saben qué había dicho el profeta Joel. Él no tiene que explicarles, él simplemente les da un pedacito, les recuerda, miren, ¿se acuerdan lo que dice el profeta Joel? Que en los últimos días, dice Dios, no yo, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños, los ancianos. Esa profecía ahí no se estaba cumpliendo completamente. De hecho, esa profecía no se ha cumplido completamente. Ahorita vamos a ver. Pero fue el comienzo de esa profecía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se ha derramado sobre toda, como dice, ser humano. Aquí tenemos la muestra de lo que sucedió ese día. No fue resultado de la embriaguez, sino de la llenura del Espíritu Santo. No fue esto, fue esto.
Eso estaba escrito casi 900 años atrás. El profeta Joel vivió casi 900 años atrás y ya había hablado sobre ese acontecimiento. Ahora, entonces Pedro continúa y dice, sucederá en los últimos o postreros, dice la Reina Valera, días. Yo leí eso y yo dije, bueno, una pregunta que yo me he hecho es, cuando la Biblia habla de los últimos días, ¿qué quiere decir? Eso para mí siempre ha sido una pregunta. O sea, habla sobre ya los días antes de que, ¿cierto? De que ya, mejor dicho, se acabó todo. ¿O qué significa cuando dice los postreros días o los últimos días? Y de hecho ese término se utiliza en todos, casi todos los profetas. Yo acá tengo algunas, por ejemplo, Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Jeremías 23:20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Oseas 3:5. Después ellos se arrepentirán y buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Miqueas 4:1 dice, en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Y por último, primera de Pedro 1:20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces, uno muchas veces lee esos versículos y uno dice, pero últimos tiempos, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir últimos días? Y lo que pude entender estudiando este tema es que a partir del momento en el que Cristo vino por primera vez, aquí estamos una línea del tiempo. Este es pasado, futuro, aquí viene Cristo, allá es el antes de Cristo, aquí es el después de Cristo. Ya vimos también el después de Cristo marca a partir del momento que Jesús nació, eso, muy bien. No en el momento que murió. Entonces, a partir de la primer venida de Cristo, comienza lo que se llaman los últimos días. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que seamos ya redimidos totalmente, hasta el día que ya comience la vida eterna. O sea que nosotros estamos viviendo en lo que se llama el periodo. A partir de Cristo se han venido viviendo los últimos días. Lo que conoce la Biblia como los últimos días. Los tiempos postreros. Lo que hablaban los profetas son estos tiempos. O sea, llevamos 2000 años viviendo los últimos días. Ahora, la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Que va a ser en parte de estos últimos días, va a marcar otro periodo, que van a ser esos 1000 años, lo que se llama el reino milenial, que fue lo que hablamos también hace 2 clases anteriores. Entonces es eso. Esos postreros o últimos días es el tiempo en el que el Mesías vendrá a establecer su reino. Y acordémonos que el reino de Jesús, aunque no se ha establecido físicamente, que va a ser aquí, el reino de los cielos se estableció. ¿Dónde se estableció el reino de los cielos en su primer venida? En cada uno de los creyentes. Dentro de nosotros está el reino de los cielos. El reino de los cielos, por eso Cristo decía, el reino de los cielos ha llegado. Está aquí. Y todos los que ponemos la fe en Jesucristo y tenemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey soberano, somos parte de ese reino. El reino está en nosotros. Pero va a llegar un día en el que el Señor va a venir a reinar físicamente en la tierra. Y es donde se van a cumplir muchas de esas profecías de los profetas y mucho de lo que el Apocalipsis también ya habla. Ese reino milenial van a ser esos 1000 años donde Cristo va a reinar en la tierra como el Rey soberano, y todas las personas que van a ver en ese reino milenial, que quedaron después de la gran tribulación, porque acuérdense, la gran tribulación viene y todos los impíos, todos los rebeldes, todos los que rechazaron a Cristo van a irse irán al lago de fuego. Durante ese periodo de 1000 años Satanás va a ser también encerrado y vamos a vivir un periodo de paz, de la paz que habla Isaías, de la paz que hablan estos profetas. En ese reino milenial va a haber paz completa.
porque Cristo va a estar reinando. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a cumplir la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos los que estaremos en el reino milenial, ya seamos nosotros que hayamos muerto y resucitado para reinar con Cristo, o los que hayan pasado la gran tribulación y están todavía con cuerpos normales, no glorificados como los que murieron, van a estar ahí. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús. No van a haber personas incrédulas, digamos, ahí, ¿cierto? Siendo parte de este reino milenial. Ahora, la venida del Mesías, como dijimos, es el comienzo de los tiempos postreros. En el Antiguo Testamento no se menciona de manera muy clara que el Mesías va a tener dos venidas. Hace poco estaba yo hablando con mi esposa de eso y le comenté. Y ella me hizo una pregunta que a mí me dejó preguntándome lo mismo. Las preguntas que uno no quiere escuchar porque uno dice, me va a tocar profundizar en este tema porque no tengo la respuesta. Y ella me dijo, pero entonces no es como injusto de que no fuera como algo muy claro para ellos y de pronto por esa razón fue que ellos no entendieron que Jesús era el Mesías. O sea, como que no había claridad para el judío de que Cristo iba a venir una vez y luego una segunda venida. Y yo dije, bueno, sí, tienes como razón, pero bueno, por algo, o sea, hay que mirar qué fue lo que sucedió. Entonces me puse a estudiar un poco. ¿Cuáles fueron las dos misiones o las dos venidas de Cristo? O sea, ¿cuál fue el propósito de esas dos venidas de Cristo? La primera, Cristo viene como el siervo sufriente. Vemos profecías como en Isaías 53 que nos habla de un Mesías que tenía que sufrir, que tenía que padecer. De hecho, cuando miramos Isaías 53, miren lo que dice. Un pedacito, del 3 al 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Acuérdense, esto fue escrito casi 700 años antes de Cristo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, escuchen, le dieron muerte. Ahí nos estaba hablando de que ese Mesías tenía que morir. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Imagínense, todo esto que Isaías escribe 700 años atrás, dicen que esta es una de las profecías mesiánicas más claras y que es exactas. No, y eso que los invito a que en su tiempo lean todo Isaías 53. Es impresionante. Impresionante todo, cada detalle, cómo habla de cómo iban los soldados a romper su túnica y se la iban a repartir entre ellos, cómo iban a jugar juego, la suerte, todo estaba escrito. Entonces digamos que ellos tenían lo que decía Isaías, y según Isaías, ese Mesías era un siervo sufriente. Ahí no nos está hablando de un rey que va a ser el que va a reinar y va a acabar con todos. Pero ahora, ¿qué dice un poco más atrás Isaías 9? Ahí ya sí nos está hablando de un rey que va a venir como rey de gloria. Isaías 9 nos dice... Perdón, una pregunta. Es que me impresiona mucho esa cadena, no se rompe cuando hablamos de 700 años. Y es una cadena que, digamos, no se había formado un cristianismo, nada, que viene de 700 años y la cadena ahí va, porque uno dice, bueno, en 50 años se olvidó este tipo y ya, y listo. Esa cadena sigue. Entonces, ahí es donde uno dice, hombre, indiscutiblemente, esto es de Dios. O sea, el que no quiere creer... Exacto, el que no quiere creer es porque, ya es porque no quiere, pero esto es increíble. Uno de los comentaristas que yo estaba leyendo decía, ¿cómo es posible que algo como lo que estás diciendo, que algo escrito 700 años atrás coincida
en tantos detalles. Eso no es algo simplemente por coincidencia. Es imposible. Imposible que tantos hombres, tantos profetas en diferentes épocas, y no solo ellos, todo lo que se escribió antes coincida con este hombre. No, y que los escritos queden ahí y sigan, Y los sigan. guarden y sigan. O sea, ¿quién los guardó? ¿Quién los organizó? ¿Quién los... para llegar a Todo. 700 años y decir, hey, es que hace 700, mire lo que pasó? Todo, es que el Señor ha preservado todo. Y hasta vemos incluso después de la época bíblica, o sea, de lo que está escrito en el canon bíblico, cómo en la historia de la iglesia Dios sigue preservando el cristianismo. Vemos cómo en una época entró el cristianismo, pues que en ese entonces el catolicismo entra en lo que se llama el oscurantismo, esta época donde, cierto, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, solamente los papas, los curas y la iglesia. Y vemos cómo la gente estaba engañada totalmente. También estuvimos hablando en una de las clases acerca de eso. Pero ¿quién se levantó? ¿Quién levanta a Dios ahí? A un hombre llamado Martín Lutero. Entonces vemos cómo Dios sigue usando personas a través de la historia. Juan Calvino, hombres que se han levantado para volver otra vez a los fundamentos bíblicos. El diablo trata de desviar, pero Dios vuelve y nos encamina. ¿Cierto? Satanás trata de... pero no puede, porque ya está derrotado. En el momento que Cristo resucitó de esa tumba, Satanás quedó derrotado para siempre. Si Satanás fuera omnisciente, él habría sabido que el haber llevado a Cristo a la cruz lo iba a derrotar a él. Pero como Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, él pensaba que el llevar a Jesucristo a la cruz iba a acabar con él. Pero no sabía que al resucitar, el que iba a acabar era él. Entonces es impresionante ver el poder de Dios ahí. Entonces miren lo que dice Isaías 9:6 sobre la segunda venida. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí se menciona a Jesús de una manera muy distinta al siervo sufriente. Pero ambos representan a Cristo. Entonces lo que la gente no entendía en el Antiguo Testamento era eso. Que entre esos dos había una conexión de que el Cristo tenía, miren cómo nos dice Isaías, y un judío no puede refutar eso. Le dieron muerte. Pero ¿qué pasó? Los judíos estaban bajo tanta opresión política, estaban viviendo bajo tanto tiempo de opresión, o sea, desde la época de Babilonia, que ellos fueron deportados, fueron oprimidos por los persas, fueron oprimidos por todos estos imperios y en este entonces, cuando se está escribiendo esto, estaban siendo oprimidos por el imperio romano, que estas personas llegaron a tal punto donde dejaron, digamos, de ver a ese Mesías que el Señor iba a enviar para rescatar a las personas de su condición espiritual y estaban anhelando la parte del Mesías, que era el que iba a venir a acabar con todos, a derrotar a todos y que nos iba a hacer libres de esta opresión. Entonces, ¿qué pasa? En sus cabezas, ellos solamente están pensando en la venida de cuando venga el Rey de Gloria. Pero cuando viene ese siervo sufriente, que después va a ser el Rey de Gloria, no lo vieron. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo conoció, lo rechazó. Estaban tan enceguecidos que no lo vieron. Tuvieron al Mesías parado frente a ellos. Pero su visión estaba, pero este no es el libertador. Muchos de ellos que lo veían haciendo milagros y ¡wow! ¡Oh! Cuando lo vieron en una cruz dijeron, este no era el Mesías. Este no era el libertador. ¿Cómo puede el que nos iba a libertar estar ahorita colgado en una cruz? Entonces eso fue lo que sucedió. No es que Dios haya sido injusto al de pronto no haber sido más claro y decir es que Jesús, el Mesías, va a venir una vez y después otra. No, es que el pueblo de Israel estaba tan enceguecido en su pecado,
tan enceguecido en lo que ellos querían que fuera el Mesías, que no entendían que primeramente este Mesías los tenía que liberar a ellos de su condición espiritual a través de su primer venida, para luego poder venir y reinar eternamente como Rey soberano de toda la tierra. Eso fue lo que sucedió. Entonces yo me pregunto, como decía el apóstol Pablo, ¿fue acaso Dios injusto con Israel? De ninguna manera. A Israel se le dieron todas las profecías. Israel tenía todo. Los profetas les hablaron. O sea, Israel tenía todo escrito para ellos haber seguido. A ver, se cumplió esto en este hombre y se cumplió esto. Este es el Mesías. Y acá dice también que tienen que darle muerte. O sea que esta muerte, esto es temporal. Esperemos a ver qué va a hacer el Señor. Pero no, ellos estaban ciegos, esperando que ese hombre colgado en el madero iba a ser el que los iba a rescatar de los romanos, que iba a venir a acabar con todo ese imperio. Y para muchos no fue así. Por eso muchos endurecieron su corazón. Ahora, como dijimos, Israel no tiene excusas. Rechazaron al Mesías. Juan 1, del 9 al 11, lo que dijimos ahorita. El que era luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a los judíos, a su pueblo. Pero los suyos no lo recibieron. Israel había dejado de comprender al Mesías como ese libertador espiritual. Y se habían hecho la idea era solamente de un libertador político. Y verdaderamente anhelaban era alguien, como dijimos, que los iba a liberar de la opresión romana, pero no de su propia condición. Muchos de ellos querían seguir viviendo en su pecado. Lo que pasó, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en el desierto? Israel representa la dureza del corazón humano. Zacarías 7:12 dice, y endurecieron sus corazones como el diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor. Ellos mismos endurecieron su corazón para no escuchar. No queremos, queremos seguir viviendo en nuestro pecado, en nuestra deleite, en lo que nos gusta. No queremos escuchar. No, yo no quiero que me vengan a decir que eso está mal. Yo no quiero que me vengan a decir que estoy haciendo algo que es pecado. Lo que pasa hoy día. La gente está así. ¿Por qué hablan mal del cristianismo? ¿Por qué rechazan? ¿Por qué nos señalan? Porque nosotros hablamos con la verdad de la palabra. Y la palabra confronta. Pero las personas hoy en día no quieren ser confrontadas. Quieren seguir en sus delitos y pecados. Jeremías 13:10 dice, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Imagínense esas palabras dichas por el mismo Señor. Este pueblo, mi pueblo, se han ido tras otros dioses. Yo les he mostrado fidelidad, pero ellos se van tras otros dioses. Los he alimentado en el desierto y miren, Moisés se va por unos días y miren, ya están adorando otros dioses. Son como este cinturón que no sirve para nada. Qué triste que el Señor diga eso de uno. Yo no quiero que el Señor diga eso de mí. Yo quiero que el Señor diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Entonces, tenemos que ser lo opuesto a Israel y orar para que el Señor ablande nuestro corazón. Ablande nuestro corazón aquellas áreas que nos cuesta someter al Señor, que queremos seguir teniendo el control, pero que el Señor dice, no, me tienes que entregar eso. Sométeme esto, porque yo te quiero completo, no una parte de ti, todo de ti, porque tengo planes mejores para ti de lo que te imaginas. Por no ver al Mesías que esperaban, aún siguen esperando a ese Mesías que los va a rescatar. Y es triste ver eso. Un Israel ciego. Ciego. No lo vieron. Y siguen todavía esperando al que ya vino. Y el problema es que cuando vuelva, en gloria, dice que muchos le verán, pero será muy tarde. Muchos le verán y será muy tarde. Dice que toda lengua lo confesará, que toda rodilla se doblará ante él. Cuando venga Jesucristo, toda nación lo va a ver, pero para muchos va a ser muy tarde.
Luego continúa el verso 17 y dice, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Entonces ya estamos viendo lo que está pasando ahí, como dijimos. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces ya dijimos que actualmente estamos viendo parte de esa profecía del derramamiento del Espíritu. Pero ese cumplimiento total va a llegar con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de estos acontecimientos no se han visto. No hemos visto el sol convertirse en tinieblas o la luna en sangre. No hemos visto tampoco esos prodigios de sangre, fuego y nubes de humo. A partir del momento que Joel habla de eso, no se han visto esas cosas. Entonces, y además nos dice que todo esto, todas esas cosas, muestras visibles, van a llegar, ¿qué dice? Antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Entonces, ¿de qué muestra nos está hablando aquí? Nos dice, jóvenes van a tener visiones, los ancianos soñarán sueños, los siervos profetizarán, habrá sangre, fuego, nubes de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dijimos que antes de que llegue el día del Señor, ¿y cuál es el día del Señor? La segunda venida de Cristo. El día que Cristo vendrá con poder, juicio, ira y justicia. Entonces, todas estas cosas son cosas que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Antes de ese momento, estas cosas se van a cumplir. Antes del día del Señor. Y acá vemos esta palabra, Maranata, viene del hebreo, y lo que esa palabra significa es el Señor viene, o ven Señor. 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, dice el apóstol Pablo. Como quien dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, dice también la Reina Valera, o sea, quede bajo maldición. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Muchas veces tendemos a decir, Señor, ven pronto. Ven, Señor. Pero escuchaba a uno de estos teólogos y decía, la frase, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. Porque el día que venga el Señor va a ser un día, como dice ahí, esplendoroso. Un día que para unos va a ser de gozo, para otros va a ser el peor día de la historia de sus vidas. El día más temible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros decimos, ven Señor, que no sea que el Señor venga y nos encuentre como ese siervo infiel, que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que pedimos. Tenemos que estar viviendo esa vida que el Señor nos está pidiendo que vivamos. Porque como dice la palabra, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. Va a venir como ladrón en la noche. Ni el Hijo sabe cuándo es este día que el Padre ha asignado para que venga. Entonces, Maranata, esa palabra, yo la había escuchado una vez, creo que de un cantante, y yo decía, ¿qué significa esa palabra? El Señor viene, o ven Señor. Pero como dijimos, la esperanza que tenemos es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay salvación para los que buscamos al Señor. Hay salvación para el que invoque el nombre del Señor por fe y porque cree en Él verdaderamente.